Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Vamos a retomar nuestras clases de física, que hace tanto tiempo que hemos dejado un poco de lado. El tema que nos acoge en estos días es un tema muy interesante, es el magnetismo. Y, y bueno, espero que sea de su agrado. Yo estoy bastante contento con tener que tomar esta parte porque es muy interesante. Van a ver que hay infinidad de aplicaciones. En realidad sería aburrido que les empiece a contar todas las aplicaciones porque supongo que ustedes también las conocen. O sea, hablamos de motores, de parlantes, videos, todo lo que sean discos, aplicaciones en medicina, todos los electrocardiogramas, encefalogramas, tomografías, todo eso se hace con grandes campos magnéticos. Eh, bueno, hay grandes campos magnéticos en superconductores, los trenes esos que vuelan, eh, en aceleradores, o sea, la física, todo laboratorio de física tiene, se encuentran muchísimos campos magnéticos. Eh, y bueno, aplicaciones importantísimas en biología, procesos que ocurren, procesos en las neuronas, en las células. Y vamos a ver la profunda relación que tiene con lo que estábamos viendo antes. O sea, el magnetismo no es un efecto diferente de la electricidad, y en realidad hay una relación, que esa relación la descubre, la formaliza, la descubre Faraday, la formaliza luego en las leyes del electromagnetismo que las hace Maxwell. Y, y la relación es que cargas en movimiento producen campos magnéticos y campos magnéticos afectan a cargas en movimiento. Entonces, finalmente, la electricidad y el magnetismo confluyen en un único aspecto que se llama electromagnetismo, que nosotros, vuelvo a repetir, lo vemos como algo separado, lo vamos a ir viendo como distintas unidades, pero en realidad es una unidad que la hacemos con un motivo pedagógico, pero es ficticia. Bien, bueno, como les dije, como no les dije, dentro de todas las aplicaciones del campo magnético, yo me quedo con esta. ¿Por qué me quedo con esta? Porque esta es una fulguración solar y si no fuera por el campo magnético terrestre, esa fulguración directamente nos cocinaría. Esto tarda un par de días, un día en llegar a la Tierra y estaríamos absolutamente fritos. O sea que debemos nuestra vida a la presencia del campo magnético terrestre, que es lo que hace es desviar estas cargas. O sea, las fulguraciones no son otra cosa que partículas cargadas, y las desvía y hace que nosotros podamos vivir tranquilos todavía por el momento, a pesar de todo. Bien, supongo que todos, todas habrán visto, jugado, no sé, se habrán de alguna manera enfrentado alguna vez con un imán, habrán jugado con los clavos, con los clips y vieron distintos efectos. Por ejemplo, que vos sacás el imán y los clavos siguen magnetizados, ¿no? O sea que si a un hierro lo magnetizás, queda magnetizado. Eh, También, bueno, no sé, hoy en día tenemos acceso a imanes bastante potentes. Yo hablé el otro día del neodimio, ¿no? Cuando hablamos de energía eólica, estos, estos hélices tienen imanes muy potentes y en general se hacen de neodimio, que es una tierra rara. Y ustedes pueden encontrar imanes de neodimio en las computadoras. Si alguna vez se la rompe y la tienen que tirar, saquen el disco rígido, abran toda la carcasa, empiecen a desarmar. Hay que desarmar
hay que sacar todos los tornillos, todo hasta que desarman el disco rígido. Cuando ven un disquito, van a ver que ahí adentro hay una chapita plana, pero con una forma así como de una banana, y van a creer que eso está pegado con un cemento tremendo, pero en realidad es un imán súper fuerte, que haciendo mucha fuerza y con un destornillador lo van a poder sacar, y eso es un imán de neodimio. Bien, los imanes, nosotros vamos a representarlos no de esta forma de herradura, sino vamos a representarlos con una barra. Y tiene características bastante similares a la carga eléctrica. Hay dos polos, en lugar de ser positivo y negativo, es polo norte y polo sur. Los polos iguales se repelen, o sea, si tienen un imán y ponen el norte se va a repeler, si ponen el sur con el norte se van a atraer. Pero hay diferencias importantes con la carga eléctrica. En principio, si vos venís y cortás este imán por acá por la mitad, no te vas a encontrar con un monopolo norte y un monopolo sur. Lo que te vas a encontrar es con dos imanes. O sea, no existen los monopolos magnéticos. Lo que ocurre que el magnetismo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el origen del magnetismo es atómico, tiene que ver con los electrones, cómo giran en los átomos. Lo que quiere decir es que si vos cortás un imán por acá, seguís teniendo átomos de este lado, átomos de este lado, los mismos átomos, los electrones siguen girando como giraban antes, de acá y acá, o sea que acá te sigue quedando un imán y acá te sigue quedando un imán. Vos no podés cortar y quedarte con un átomo. Entonces, esa es una diferencia fundamental, importante, porque nosotros sí tenemos cargas positivas y negativas, pero no tenemos un polo norte solo, ¿no? O sea, tenemos un imán. Supongo también que ustedes conocen las brújulas, ¿no? Las brújulas son imanes que nos marcan que se orientan según una cierta, o sea, lo que nos están marcando, no quiero decir la palabra, pero es un campo magnético. ¿Qué sería el campo magnético? Y sería lo que hace orientar a las brújulas, ¿no? O sea, si nosotros ponemos una brújula en distintos lugares del espacio y vemos cómo está orientada, podemos hacer estos dibujos, y estos dibujos lo que van a representar son el campo magnético producido por este imán. Entonces, la brújula lo que hace es un pequeño imán donde la flecha es el norte del imán. Entonces, acá está el sur, acá está el norte de la brújula, y si la brújula mira para allá, quiere decir que está mirando hacia el sur, ¿no? O sea, el norte se atrae con el sur del imán. Entonces, el campo magnético de este imán tiene esta forma, se representa de esta forma. Esto es muy parecido a lo que vimos con el campo eléctrico, ¿no? O sea, sería, en lugar de ser acá una fuerza, es la orientación que tiene una brújula. Podríamos decir que adentro del imán el campo va de sur hacia el norte, para completar esto que está acá, ¿no? Pero en principio lo que vemos afuera es esto, que las líneas de campo magnético van del norte hacia el sur. Ahora esto nos produce un pequeño dilema, porque si nosotros tomamos este dibujo y lo llevamos a la Tierra, nosotros tenemos una brújula, la brújula dice norte y dice sur. Entonces, ¿qué sucede cuando la brújula se está orientando así, de esta manera, ¿no? O sea, te está marcando el norte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la brújula te está marcando el norte es porque en realidad el norte de la brújula es un sur, o sea, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo funciona esto? Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿sí? Porque no sé si es algo que ustedes sabían, pero la Tierra tiene un campo magnético, la Tierra tiene líneas de campo magnético, que es lo que hace orientarse a la brújula.
Ahora, ¿cómo es el campo magnético terrestre? El campo magnético terrestre tiene esta dirección, o sea, lo que nosotros llamamos polo norte es el polo norte geográfico, pero en realidad magnéticamente es un polo sur. Por eso nuestra brújula se orienta hacia allá, porque se orienta hacia el sur de la Tierra. ¿Okay? ¿Por qué lo llamaron así y por qué hicieron esto? No lo sé, no tengo la culpa. ¿Okay? Porque se podía haber llamado perfectamente el polo sur al sur y listo, y no tendríamos tanto problema. Pero recuerden que la brújula es un imán y el polo norte de ese imán se va a orientar hacia el polo sur. Entonces, cuando la brújula nos está marcando norte, lo que nos está marcando es el norte geográfico, pero eso es el sur. ¿Okay? Si se complican, bueno, es complicado. Después descomplíquense, eso es todo. Más complicado todavía. La Tierra tiene un ángulo de inclinación, entonces el giro de la Tierra no corresponde justamente con la dirección norte-sur, está un poquito inclinada, hay un eje de rotación que está inclinado respecto al polo. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que nosotros vamos a tener este tipo de situación, que de acuerdo a donde estemos en la Tierra, lo que nos va a indicar la brújula va a ser o sea, no va a ser el norte, va a ser un cierto ángulo del norte. Y acá tenemos lo que se llama la declinación magnética, o sea que en distintas regiones las brújulas van a marcar en distintos ángulos. Acá tenemos el ejemplo en Argentina, nosotros tenemos cerca de 8 grados de declinación. No es algo muy grave, pero bueno, hay que tener en cuenta, y por supuesto que todos los sistemas de navegación lo tienen en cuenta, e incluso ustedes pueden entrar en Google y van a ver que les dice, acá se ve Castelar, y dice 8 grados 40 y pico de minutos de declinación. O sea, está todo esto tabulado, todo esto se conoce. El otro tema es que la distancia entre el polo norte geográfico y el polo sur magnético no es tan chiquita. O sea, entre acá y acá hay 1000 y pico de kilómetros. Es una distancia grande. No solo eso, hay más problemas todavía. Esa distancia varía en el tiempo. Todos los días se mueve. Incluso se puede llegar a mover un par de kilómetros. Y bueno, y a veces incluso se puede dar vuelta. O sea, puede llegar a pasar que este polo se mueve tanto que pasa para el otro lado. O sea, hay circunstancias en las cuales el campo magnético terrestre se ha invertido. ¿Cómo pasó eso? Bueno, o cómo se sabe que pasó eso, o cuándo pasó eso. Bueno, en realidad no se preocupen, no es algo que pasa todos los días, pasa cada 200 millones de años. En realidad, lo peor de todo es que no es una cosa cíclica, no es algo que uno pueda hacer una teoría y encontrar una fórmula, porque esa inversión del campo magnético va cambiando, no es en forma aleatoria, pero no está sistematizado. O sea, yo creo que todavía no hay una teoría final sobre eso. Pero sí hay muchas evidencias. Entonces, en primer lugar, se sabe que la Tierra, el fondo de la Tierra se mueve, que es algo difícil de creer, ¿no? Al principio, cuando esto lo planteó Wegener en 1915, se llama El origen de los continentes y los océanos. Cuando él planteó esta teoría, se burlaban de él, ¿no? O sea, ¿cómo se va a mover un continente entero, toda esa masa tremenda, cómo puede llegar a moverse? Pero hay evidencias de que existía un único continente, Pangea, o en este caso, dos continentes, ¿no? Este sería Gondwana, que es Sudamérica, África, India, la Antártida y Australia, y después estaba la Eurasia,
que era Norteamérica, Europa y Asia. En el medio había un océano, el Tetis. Y bueno, ¿cuáles serán esas evidencias? Bueno, en principio hay un montón de fósiles que se encontraron, por ejemplo, en toda esta región, o en toda esta región, o en toda esta región. Eso sería imposible, por ejemplo, imagínense esta, ¿no? Sería imposible encontrar algo que sale de Sudamérica y viaja por el mar hacia el sur de África. Esa es una de las tantas evidencias, ¿no? Hay muchas evidencias y se detectan también los movimientos de las placas, o sea, los continentes se siguen moviendo a pesar de que parezca raro. Y no solo Pangea, hubo muchos movimientos de continentes de separación y de unión, con lo que se supone que también es algo cíclico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el campo magnético? Bueno, el campo magnético, si ustedes tienen un imán y lo calientan mucho, se pierde el magnetismo. ¿Por qué? Porque al estar cuando lo calientan, los imanes que forman el imán, los imancitos, están todos en movimiento y se desorientan entre ellos. Entonces se pierde esa cohesión y que es la que produce el magnetismo. Eso también lo voy a explicar después. Pero en principio cuando hay lava, por ejemplo, cuando hay magma, no puede haber un campo magnético. Ahora, cuando ese campo magnético se empieza a enfriar, ahí sí los hierros que hay en esos sedimentos volcánicos, al enfriarse se empiezan a orientar con el campo magnético terrestre. Y finalmente cuando se enfría, quedan orientados ya en una forma fija. Que así se produce, por ejemplo, la magnetita. O sea, hay imanes naturales que se iniciaron a una alta temperatura y cuando se fueron enfriando quedan en la orientación del campo terrestre. Ahora, como les dije, estas placas tectónicas se están moviendo y a veces al separarse surge de ellas el magma y este magma luego vuelve a circular y vuelve al núcleo. Ahora, cuando sucede eso, sobre las placas, sobre esta superficie, queda una cierta fotografía de lo que fue el campo magnético en ese momento, mientras se fue enfriando. Y esa fotografía se puede ver, por ejemplo, acá tenemos, esta es la falla de San Andrés, una falla de 1000 kilómetros de largo, 1300 kilómetros de largo, 15 kilómetros de altura. Pero sobre todo en los fondos marinos se ha estudiado, apareció todo este área de estudio que es la magnetoestratigrafía, que justamente se dedica a estudiar eso, ¿no? Cómo son los campos magnéticos, o sea, cómo son las orientaciones magnéticas en las distintas placas. Y lo que se ve es este tipo de imagen, o sea, supongamos que acá había, esto era la lava que se enfría, luego se va separando la placa, entonces queda esto de este lado y acá empieza a surgir un nuevo sedimento. Y bueno, lo que se ve es este tipo de bandas que tienen campo magnético en dirección invertida. Y no es uniforme, o sea, uno puede inferir la velocidad de separación de las placas y el tiempo en el cual el campo magnético tuvo esa dirección. Y aparece este tipo de formas, ¿no? Donde hay campos en una dirección, en la dirección inversa, en una dirección en la inversa, y eso es lo que nos da evidencia de que el campo magnético terrestre no está siempre en la misma dirección y que se invierte. Bien, otra cosa interesante es el origen del campo magnético terrestre, de dónde viene. El campo magnético terrestre no viene uno creería en principio que viene del hierro que hay en el núcleo de la Tierra,
Pero como les dije, no puede venir de ahí porque ese hierro está a una temperatura demasiado alta como para tener un campo magnético permanente. Lo que se cree, ya vamos a ver más adelante, el campo magnético está relacionado con corrientes en movimiento. Entonces lo que se cree es que está relacionado con la rotación de la Tierra, que eso es lo que produce, es como que la parte líquida de la Tierra son corrientes en movimiento y eso es lo que produce el campo magnético. Evidencias de eso que soportan esa teoría, bueno, Júpiter, por ejemplo. Júpiter no tiene hierro, Júpiter es más, es más gaseoso, ¿no? Y es un planeta súper grande y está mucho más lejos de la Tierra que el Sol, que nosotros, perdón, está más lejos del Sol que nosotros. Entonces tiene que rotar más rápido y bueno, al rotar más rápido también tiene un campo magnético mucho más grande que el campo magnético terrestre. Venus, por otro lado, es un planeta que está más cerca del Sol, rota más lento que nosotros, sería más parecido, pero tiene un campo magnético mucho más débil que la Tierra. Entonces eso nos da un cierto soporte a la teoría de que los campos magnéticos se producen por la rotación de la Tierra. Pero como les mostré recién, vieron que el campo magnético terrestre no es en el único lugar donde es horizontal, es en el ecuador. En cualquier otro lugar donde vos lo ponés va a tener un cierto ángulo y ese ángulo no es tan lindo como lo que se ve acá, sino que es como los que les mostré acá, ¿no es cierto? O sea, hay movimientos de convección, no es tan simple el tema del origen del campo magnético. Otra cosa que también es de destacar es la importancia que tiene el campo magnético terrestre o los puntos cardinales, digamos, en nuestra cultura. Y, y yo creo que es algo relativamente nuevo. Yo cuando era chico nosotros no sabíamos lo que era el norte, en la ciudad, ¿no? Estoy hablando. No teníamos idea de lo que es el norte, el sur, no lo usábamos nunca para nada, no lo tenemos incorporado. Yo no sé si ustedes cuando salen, si yo te pregunto ahora así a quemarropa, la puerta de tu casa hacia dónde mira. No sé si lo tenemos tan incorporado a eso, no sé si sabemos exactamente hacia dónde mira la puerta de mi casa. Sí tenemos ahora un poco más de conciencia política, porque en la ciudad de Buenos Aires el sur es pobre, el norte es rico y qué sé yo, tenemos un poco más de conocimiento de eso y sabemos más o menos dónde queda el norte y el sur, pero como algo que hay que darle un pensamiento aparte, ¿no? O sea, si vos me preguntás a dónde está el norte y tengo que pensar, a ver, Rivadavia es para allá, bueno, ok, pero no es algo que me sale espontáneamente. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, es algo completamente incorporado en casi todas las ciudades. Cualquier ciudad, ni siquiera una ciudad grande, las calles, lo que sería la avenida Rivadavia, lo que te divide es en East y en West. O sea, yo vivía en East Pennsylvania y cuando cruzaba la Fairbanks se llamaba West Pennsylvania. Y lo tenés incorporado a eso, porque sabés cuáles son las calles East y cuáles son las calles West. Acá tenés un mapa de Manhattan, por ejemplo. Entonces es muy simple, muy fácil de orientarse, ¿no? Las calles suben hacia el norte y desde la quinta, no, no me acuerdo, desde la sexta, todas las calles para este lado son east y todas las calles para este lado son west. O sea que es algo que está absolutamente incorporado en todo, ¿no? O sea, uno se orienta de esa manera. Bien. Bueno, entonces hablamos de esto. Biomagnetismo. Bueno, acá son también temas bastante controversiales. Hay teorías que dicen que los salmones se orientan con el campo magnético terrestre. Hay teorías que dicen que los pájaros, ¿vieron los pájaros que hacen enormes, larguísimas migraciones, que viajan distancias increíbles?
Y bueno, una de las teorías es que lo hacen por medio de campos magnéticos. Luego se descartó un poco y se dijo que no, que lo que los pájaros siguen son patrones visuales, como que se orientan mucho más por las autopistas, por los dibujos. Es difícil de comprobar todas estas cosas, así que yo supongo que se estarán matando a piñas todos estos teóricos. Eh, Hay bacterias que tienen orientación magnética y que son bacterias anaeróbicas que viven en profundidades de lagunas que no tienen oxígeno y que justamente se escapan del oxígeno. Entonces se saben orientar, saben evitar el oxígeno utilizando campos magnéticos. Y incluso se han encontrado campos magnéticos en meteoritos de Marte y se supone, o sea, también se postuló que probablemente este campo venga de bacterias. O sea, hay un montón de cuestiones biológicas relacionadas con los campos magnéticos terrestres. Y después, bueno, hay un montón de medicinas alternativas en las cuales los campos magnéticos producen efectos corporales y que yo lo que diría es que lo descartemos. No es que el campo magnético no tenga nada que ver con tu cuerpo, pero me parece como que hay que tener cuidado de que nos quieran robar un poco la plata, ¿no? Bien. Por último, para terminar, como siempre, cuando uno hace física, termina cayendo en alguna fórmula, así que vamos a aprender cuál es la fórmula que nos incumbe para la parte de campo magnético. La fórmula es muy simple. En primer lugar, hay una diferencia fundamental. Ya les hablé de una diferencia entre las cargas eléctricas y los polos magnéticos, ¿no? Como que no hay monopolo magnético y sí hay carga eléctrica, hay monocarga. Hay otra diferencia fundamental. Si vos haces interactuar un campo magnético con una carga estática, no pasa nada. O sea, la carga ni se entera, el campo magnético ni se entera. Cuando esa carga está en movimiento, ahí se produce una fuerza. O sea, la fuerza, va a haber una interacción entre una carga y un campo magnético, pero esa fuerza va a ser proporcional a la velocidad. Entonces ya encontramos dos cosas que van a producir fuerza. La velocidad con que se mueve la carga, porque si la carga no se mueve a ninguna velocidad, no va a haber fuerza. Y por supuesto, bueno, el campo magnético, ¿no? Si el campo magnético es más intenso, va a haber más fuerza. Y también la carga. O sea, si la carga tiene mucha carga o poca carga, va a influir en la fuerza. Esta fórmula se llama la fórmula de Lorentz, que significa cuánto va a valer la fuerza que se produce con una carga en movimiento adentro de un campo magnético. Ahora, esa fuerza tiene otra característica importante. Cuando nosotros tenemos un campo eléctrico, la fuerza se orienta en el sentido del campo eléctrico. Justamente el campo eléctrico, las fuerzas del campo eléctrico eran las líneas que nos decían hacia dónde está orientada la fuerza. Bueno, acá no es así. Acá la fuerza va a ser perpendicular al campo magnético. O sea, si el campo magnético va hacia allá, la fuerza va a ser perpendicular al campo magnético. Si la carga se mueve hacia allá, la fuerza va a ser perpendicular también a la velocidad. O sea, va a ser perpendicular no solamente al campo magnético, sino que también va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Cómo se expresa todo eso? Con el producto vectorial, que yo supongo que ustedes lo vieron en algún momento, probablemente no sé si se olvidaron, pero producto vectorial, en este caso, esta es la fórmula de la fuerza, que se llama fuerza de Lorentz, y es la fuerza de una carga en movimiento adentro de un campo magnético. Vamos a traducir esta ecuación. Si ustedes tienen dos vectores, hagan dos vectores con los dedos en cualquier lado, en cualquier dirección,
dos vectores forman un plano. Eso lo vieron en matemática. Dos vectores forman un plano. La fuerza de Lorentz va a ser perpendicular a ese plano. O sea, va a ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores. Velocidad de la carga y campo magnético. Entonces, yo tomo la carga. La carga se mueve con esta velocidad. El campo magnético está orientado en esta dirección. Bien, estos dos vectores conforman un plano. Y la fuerza va a ser perpendicular a ese plano. La pregunta es, ¿va a ser hacia arriba o hacia abajo, en este caso, ¿no? O sea, ¿en qué dirección va a estar? ¿Para allá o para acá? Bueno, lo que hay que hacer ahora es, fíjense que velocidad cross campo no es lo mismo que campo cross velocidad. O sea, esto no es conmutativo, tiene un orden, ¿no es cierto? Y el orden es el siguiente. Supongamos que tengo un destornillador, un lápiz labial, una canilla. Yo giro velocidad, la punta de la flecha de velocidad hacia la punta de la flecha de campo. Hago este movimiento, hago este giro. Eso quiere decir primero B y después B larga. Ese giro me va a hacer avanzar el lápiz de labio hacia allá, hacia arriba, ¿no es cierto? Supongamos que este es el lápiz de labio, si vos girás así, sube para acá, ¿no? Entonces, esa es la forma de acordarse cuál es el sentido de la fuerza. Que es algo importante, en todos los exámenes, por algún motivo, es muy importante esto. Puede ser que a uno le parezca que no se lo acuerda, bueno, pero acá hay que acordárselo. ¿Está bien? Y bueno, eso significa el producto vectorial entre la velocidad y el campo multiplicado por la carga. Esta es la expresión de la fórmula de la fuerza de Lorentz. Por supuesto que si los dos vectores están en la misma dirección, no hay ningún plano para formar. Entonces el plano sería cero y la velocidad es cero. Por eso se multiplica por el seno del ángulo. Este ángulo es el ángulo entre estos dos vectores. Cuando estos dos vectores estén a 90 grados, simplemente el seno de 90 va a ser 1 y nos va a quedar Q por B por B. Y estos son los módulos. Fíjense que la carga está multiplicando, significa que todo esto que acabamos de decir es para una carga positiva. O sea, veamos este ejemplo. Yo tengo una carga positiva que tiene una velocidad hacia arriba, se desplaza hacia arriba. Y hay un campo magnético que es este campo magnético verde que vemos acá. Bueno, ¿qué hacemos? Giramos la punta del vector velocidad hacia la punta del vector campo. Esto es un giro hacia allá. Ese giro hacia allá hace avanzar el lápiz labial hacia acá, ¿no es cierto? O sea, esa sería la fuerza. Pero eso para una carga positiva. Si tuviésemos una carga negativa, ¿qué pasaría? Simplemente hay que multiplicar por menos 1. O sea que la fuerza, en lugar de ir hacia allá, va hacia acá. ¿Okay? Entonces esa sería la regla para encontrar la dirección de la fuerza. Y muchas veces van a ver lo que se llama la regla de la mano derecha. A mí estas cosas medio que me terminan mareando, pero la idea de la regla es la siguiente. Pones la mano, como la pone el tipo para acá, la punta de los dedos, si la pones extendida, la punta de los dedos va a ser la velocidad. Ahora, cuando los dedos los girás hacia el campo magnético, girás V corta hacia V larga, el pulgar te va a marcar la dirección de la fuerza. O sea que en este caso va a ser para arriba. ¿Tá? Tengan cuidado que es la mano derecha y no es la mano izquierda, porque la mano izquierda va para el otro lado. Y tengan cuidado que es para una carga positiva, porque cuando haces una carga negativa también tiene que ir para otro lado. No mezclen y digan, bueno, para el electrón es la mano izquierda y para el protón, porque después se van a hacer todo un despelote que no van a entender, no se van a acordar de nada. Entonces, para mí lo más fácil es acordarme que hay que girar velocidad hacia campo y eso me va a marcar hacia dónde avanza la canilla, el tornillo, el lápiz, lo que sea, ¿no? Esa es la forma de avanzar.
Bien, munidos de esta fórmula de la fuerza de Lorentz, uno puede encontrar cuánto vale el campo. O sea, puede encontrar una expresión para el campo. Justamente mando el Q, el B para allá, el seno para acá y me queda que el campo es fuerza dividido Q por B, ¿no? O sea, ¿qué unidades va a tener el campo magnético? Y va a tener fuerza, que es Newton, carga, que es Coulomb, velocidad, que es metros sobre segundo. Entonces Coulomb, Newton sobre Coulomb, dividido metro, dividido segundo, o segundo para arriba, puede ser Newton segundo dividido Coulomb metro. Eso va a ser una unidad de campo magnético, pero ¿qué es Coulomb sobre segundo? Coulomb sobre segundo es cuántos Coulomb pasan por un segundo. Eso es corriente. Y eso lo habíamos definido como ampere. Entonces, otra forma de describir el campo magnético es Newton sobre ampere metro. Todo esto se llama Tesla. O sea que esa es la unidad de campo magnético. Es Newton sobre ampere metro, es Tesla. El Tesla es enorme, es una unidad enorme. O sea, es difícil tener un campo magnético en Tesla. Eso solamente se obtiene en laboratorios, y en laboratorios importantes se necesita una gran cantidad de corriente. Entonces, para cosas más caseras, la unidad que se utiliza es el Gauss. Y 10.000 Gauss forman un Tesla. Para que tengan una idea, el campo magnético terrestre es de medio Gauss. También para que tengan una idea, si ustedes probablemente tengan una aplicación en el teléfono, que puedan bajar una aplicación que sea una brújula, porque el teléfono tiene posibilidades de medir campos magnéticos. Y si ustedes tratan de experimentar en su casa y tratan de verificar dónde queda el norte, el sur, es muy probable que la brújula les marque la heladera, ¿no? O que vaya siempre hacia un lugar medio ridículo. Y eso se debe a que el motor de la heladera es tiene un campo magnético mucho más grande que el campo magnético terrestre. Así que adentro de su casa va a ser difícil orientarse con la brújula. Pero lo pueden verificar. Bueno, y como siempre, para terminar, vamos a ejemplificar con un problema. Yo les voy a dejar un par de problemitas para ver que se pueden asentar estos conocimientos, pero vamos a hacer juntos. Dice que un protón viaja a 10 a la 5 metros sobre segundo, velocidad bastante rápida, 100.000 metros por segundo. Siempre tienen que verificar la relación con la velocidad de la luz, porque no les puede dar, ni siquiera les puede dar muy cerca que la velocidad de la luz, ¿sí? Eso está, una partícula que tenga masa no puede viajar a la velocidad de la luz, punto. Y tampoco puede viajar a una velocidad muy cercana, a menos que esté en alguna, no sé, en algún ciclotrón, en algún aparato muy especial donde se lo hace viajar a velocidades muy grandes, pero hay una limitación que vamos a ver cuando veamos relatividad. Entonces eso tienen que chequear siempre, ¿no? Entonces, bueno, viaja muy rápido, pero la velocidad de la luz es 10 a la 8, o sea que estamos bien. Y viaja en dirección este. Y te pregunta, calcular la dirección y magnitud de la fuerza magnética sobre protón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer la fuerza de Lorentz, Q por B por B. En este caso, tenemos 90 grados, porque uno es hacia el este y la fuerza magnética es de norte a sur. El campo magnético es de norte a sur, este tipo viaja del oeste hacia el este, entonces tenemos 90 grados, simplemente tenemos que multiplicar Q por B por el campo magnético terrestre, que es medio Gauss, o sea 0,5 por 10 a la menos 4 Tesla. Y si hacemos las cosas bien, nos tiene que dar una fuerza de 10 a la menos 19, 10 a la menos 18 más o menos Newton hacia arriba. ¿Tá? O sea, tienen que girar, prueben a ver si les da eso. Y ahora te pregunta qué pasa para un electrón. Bueno, para un electrón es exactamente lo mismo. Fíjense que no depende de la masa, depende solamente de la carga, de la velocidad
y del campo. Entonces nos tiene que dar exactamente el mismo valor, pero hacia abajo. Así que chequeen este problema y bueno, si saben hacer este problema, van a saber hacer el problema que les doy después. Otro problemita es muy parecido, otro protón, carga positiva, viaja un poquito más rápido, a 10 a la 6 segundos, casi 10 a la 7 metros por segundo, por el eje X. Y el campo magnético está orientado 60 grados, o sea que hay que hacer acá el seno de 60, está orientado en el plano XY, 60 grados, pero ahora es muchísimo más fuerte, es 2,5 Tesla, es un campo enorme. Entonces, bueno, hay que calcular la fuerza. En primer lugar, lo más importante es encontrar la dirección. Entonces giramos velocidad, la giramos hacia el campo y esta rotación produce un avance en esta dirección. O sea que la fuerza va a estar orientada en el eje Z, perfecto, dirección más Z. Y bueno, es una fuerza mucho mayor, 10 a la menos 12. Sigue siendo una fuerza pequeña, pero es una fuerza bastante más grande que el ejemplo anterior. Y después te pregunta calcular la aceleración. Bueno, la aceleración lo que hay que hacer, sabemos que fuerza es masa por aceleración, entonces tenemos una aceleración bastante grande. ¿Tá? Bueno, con esto, a ver, los voy a saludar acá. Con esto damos terminado esta parte del curso, esta parte del curso no, esta unidad solamente. Tenemos un montón de otras cosas para hacer de campo magnético. Yo voy a tratar de que participen, de que tengamos un intercambio más fluido en el sentido de que ustedes preparen algunas cosas, porque hay un montón de ejemplos, hay un montón de cosas para profundizar, hay un montón de temas interesantes. Incluso si ustedes tienen ganas de hablar de ciertos temas, también me pueden ir diciendo. Y bueno, se había cortado un poco la fluidez de la clase. Hay gente que hace mucho tiempo que dejó de participar del curso. Así que vayan poniéndose de vuelta, vayan mirando de vuelta estos temas, vean un poco los videos que les dejo y les recuerdo, los ejercicios son más que nada para afianzar las ideas, para ver que están entendiendo, para comprobar que están entendiendo. Y en física, una de las formas de entender es haciendo estos problemitas, haciendo estas cuentas. No son tediosos y son necesarios. Una vez que lo haces, yo no te tengo que dar 20 problemas de esto, porque con hacer solamente una vez esta cuenta y listo, ya está, ¿no? O sea, no hay nada más que entender que esto, ¿no? La dificultad puede ser el producto escalar, que no sé si ustedes lo vieron, yo supongo que lo vieron, pero me pueden decir también que no lo vieron, pero creo que es bastante simple. Bueno, eso es todo por el momento. Nos seguiremos viendo entonces. Les voy a dejar un video para el martes que viene.